Vamos a hacer una sesión donde vamos a poner al día la propuesta que la Plataforma Profesional de las Artes Escénicas, llamada Mesa Mercartes, tiene en relación con la Ley de Contratos del Sector Público, que curiosamente, por casualidad, precisamente en 2017, un día como hoy, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, aunque entró en vigor en 2018. Esas cosas de la legalidad. Es decir, que estamos hoy en el día en que salió esa ley a la calle. Esa ley que, en cuanto estuvo en nuestras manos y cuando empezamos a comprender lo que producía en la gestión, estoy hablando desde el sector público, que fue el primer impactado, el más consciente de lo que nos estaba ocurriendo, porque era un cambio total de paradigma en el modelo con el que habíamos trabajado habitualmente en la contratación, nos puso nerviosísimos y inmediatamente una reacción, la red de teatros le encargó a Juan Antonio Estrada, que es, además de un clown, además de programador, etcétera, jurista y trabaja en la administración en los ámbitos de la legalidad. Nos pusimos a trabajar en ver cómo eso impactaba y qué se podía hacer para corregir lo que evidentemente parecía que se nos venía encima, que era complicar la gestión, hacer más difícil la actividad de contratación para aportar poca cosa respecto a lo que el trabajo de la gestión cultural significaba. Ya para el 2019, esto entre el de 2018 y el 2019, ya teníamos unos primeros documentos, relaciones con ciertas partes del tejido asociativo que estaban muy conscientes también, de tejido asociativo de las artes escénicas, me quiero referir, muy conscientes de lo que estaba pasando. Total, que eso acabó en que se constituyera un comité de trabajo en el que estuvo coordinado por Juan Antonio Estrada, estuvieron Isabel Vidal, que está por aquí, Tony Tarrida y el desgraciadamente desaparecido Chus Cantero. Ese documento, que es el proyecto que vamos a hablar un poco hoy, el proyecto Niebla, se presentó a la Mesa Mercartes, que se constituyó en este ínterin cuando se produjo la pandemia y tal, con las 53 medidas, y el 2021, en el marco de Mercartes, fue acogido por toda la plataforma y aceptado como el documento guía de nuestras reivindicaciones respecto a la adaptación la adaptación o las reformas que se tuvieran que hacer para que esa ley, que estaba ya claramente no solo afectando a los trabajadores de la cultura en el sector público, sino a todas las entidades que gestionan cultura y que trabajan con la administración pública, a las que les estaba produciendo una acumulación de trabajo, una complicación en la gestión, con muchas derivadas de las que iremos hablando rápidamente porque no hay mucho tiempo, que estaban realmente añadiendo dificultades a un entorno muy, muy difícil. Entonces, si te parece, Juan Antonio, yo voy a estar aquí un poco para llevar el tiempo y tener cuidado. Esto es una sesión... Él es famino. Yo soy famino. No, yo sería cansado, porque estoy muy cansado. Esta sesión en definitiva se está haciendo porque íbamos a tener, y vamos a hablar de ello, iba a estar con nosotros un eminente jurista que iba a hablarnos de una variante muy interesante respecto a lo que nosotros hemos venido planteando. Pero eso lo iremos haciendo a lo largo de la... después, sí. Entonces, en primera instancia, si te parece, igual recordamos qué es el proyecto Niebla, que hay que hacerlo en 10 minutos. Vale. Egunon, buen día, buenos días. Bueno, una cuestión básica, de principio. El derecho es una forma. El derecho no es un fondo. ¿De acuerdo? El derecho regula la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero no puede constituirse en el fondo. Eso fue lo que me enseñó Rosario Valpuesta, catedrática de la Universidad de Sevilla, ya difunta, y una de las mejores civilistas de este Estado, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. Es una herramienta que nos permite regularnos y nos tiene que facilitar el trabajo. Y es una herramienta que garantice la transparencia, la concurrencia y un funcionamiento eficiente, eficaz de las administraciones públicas. La siguiente reflexión, que es muy rápida, es que si las gestoras, si los gestores, si los artistas, sobre todo la parte artística, está mirando a la ley de contrato, ¿quién puñeta está creando? Es decir, y es muy importante, yo que, bueno, sabéis que estoy ahora en la Diputación, con GES hemos compartido el Ayuntamiento de Sevilla, ese periodo duro, porque es una administración bastante de las más duras. Yo no sé tu experiencia en Madrid, pero... Vale, dice que lo peor que he visto en su vida. Yo en un año y medio he levantado 83 reparos de la intervención. Los contratos se hacían el mismo día de las actuaciones, podéis dar fe de lo que habéis trabajado, con más de 23 documentos en la contratación menor.
en la contratación menor 23 documentos que se pedían. Ha sido muy buen aprendizaje, porque uno viene del plano teórico y tal. Lo que quiero decir es que no podemos tener a todo el sector mirando a la burocracia. El sector tiene que ser creativo y la parte jurídica que ahora me toca, no como gestor, sino como abogado de la cultura, nos toca hacer esto simple. Hagámoslo simple. Rápidamente. La contratación artística, como sabéis, parte de la contratación pública y está dentro de la contratación pública y se rige por la normativa hasta ahora de este campo. ¿Qué nos pasa? Vivimos una inadecuación de los procedimientos, una excesiva burocracia, una rigidez normativa y una regulación defectuosa e incompleta. Pues no, falta una cosa. ¿Sabéis lo que falta? Que hay 8.800 entidades locales en este Estado, más la comunidad autónoma, más la Administración General de Estado, y hay tantas interpretaciones de esa norma, como la Ley General de Subvenciones, como se nota que también el pie jurídico funciona, que depende de cada habilitado o habilitada nacional. Eso es el gran caos, porque la norma en sí no está mal. O sea, no que no está mal, sí, hay cosas que cambiar. No está tan mal como la interpretación que se está haciendo de ella, que entonces multiplica todos los efectos que no son deseados. Y eso es bastante importante. Siguiente, estamos trabajando en dos líneas. Primera línea, modificar la ley de contrato, que eso es el proyecto Niebla, es un capítulo de los 9 del proyecto Niebla. Y después hablaré de las otras dos líneas. El proyecto Niebla es un proyecto que nace después de la pandemia y lo que intenta es revisar todo lo que nos regula las artes escénicas y aquello que nos está impidiendo crecer. Hay un capítulo que habla de la contratación pública que ya viene del 2019 avanzando o matizándose y lo que pretende que sea realmente una herramienta útil. Una herramienta que no sea realmente una tortura como nos está llegando a pasar. Hay 9 puntos del proyecto Niebla, lo podéis descargar de la página de la red, también del foro Mercarte, está ahí, es un documento extensísimo, hay una versión de 5 folios para los que no quieran leerlo, otra de 60. Son 9 puntos y paso de puntilla. Primero, para el proyecto Niebla hay una parte de control C, control V. O sea, yo lo que hago, o lo que hacemos muchas veces es ver qué está pasando en otros sectores y me pone usted cuarto y mitad de ley de ciencia. Me pone usted, es decir, hay cosas que son innovadoras. Por ejemplo, el primer capítulo habla de la colaboración público-privada. ¿Por qué yo, siendo administración pública, soy un servicio público y mis compañeras, mis compañeros del sector privado son entidades lucrativas? Hacemos cultura, con lo cual tenemos que trabajar sobre esa colaboración y dotar al sector privado de un reconocimiento de actividad de interés público para toda la sociedad, porque ellos también hacen cultura. Bueno, se hablaba de que se subiese la contratación menor a 50.000 euros, no necesidad de los pliegos cuando se contrate a un único adjudicatario. Es decir, o sea, tengo que sacar la oferta, después el pliego, después tú presentas la oferta tuya, ¿no? Y después firmamos el contrato. Hacemos 3 veces, 4 veces el mismo documento. Puñetas, cada documento con cuántas firmas, cuánto tiempo, cuántas revisiones. Si hay un único adjudicatario, vamos al que nos vamos. Sustitución de los pliegos administrativos cuando haya concurrencia, porque hay veces que tú no determinas la actuación. Vamos a quitar los procedimientos abiertos, los pliegos administrativos, los pliegos técnicos por documentos descriptivos. ¿Por qué? Porque se nos impone una rigidez administrativa que realmente casa mal y volvemos a repetir documentación. No necesidad de la acreditación de solvencia económica cuando son espectáculos que ya están estrenados. Mire usted, si usted va a construir, o va a producir, perdón, a lo mejor tenemos que hablar de la solvencia económica, pero si ya está estrenado. Ahora tengo yo que pasarte cuánto es la facturación del último 3 ejercicios. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Más papelitos. Para los contratos menores, el 118 establece 3 papeles. Por favor, esos 3 papeles, no 23, que ahora lo veremos después, no 23. No permitir que las administraciones locales puedan variar esa documentación del 118, como está pasando. A ver, importante, regulación de los supuestos y consecuencias de los aplazamientos, de las suspensiones, desistimientos o la no adjudicación por decisión de la administración una vez que se haya publicitado el evento, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos fuera de la ley de contrato para esto, nos mandan el Código Civil. ¿Y sabéis lo que pasa con el Código Civil? En caso de fuerza mayor, que iguala las partes. Y no hay partes iguales. No hay.
Entonces dice que las partes, en caso de fuerza mayor, entenderán resueltas sus obligaciones. ¿Cómo va a ser eso? Porque no hay igualdad. Fijaros, la ley de contrato establece mecanismos para proteger a la adjudicataria, pero cuando se nos manda al Código Civil estamos desprotegidos, ¿vale? No existe esa igualdad. Aclaración, bueno, esto no es muy técnico. El artículo 168.2 tiene un error de redacción. Queremos meter también la inclusión de las partituras y elementos que tienen un impacto en lo artístico bestial. Simplificación de la contratación internacional, no voy a abundar en eso, ¿vale? Y aplicación de la normativa prevista para la contratación artística a los proyectos culturales. Que eso nos pasa que no solamente todos son representaciones, hay muchos proyectos de gestión cultural que deberíamos incluir, considerarlo como parte artística o de gestión cultural con una excepcionalidad jurídica, ¿vale? Por cierto, habéis dicho antes una cosa que no es cierto. Es cierto, todos los contratos de gestión cultural, muchos se aplican, se adjudican por precio. ¿Sabéis que es ilegal? Es ilegal. La ley de contrato establece que cuando hay prestaciones intelectuales, el precio no puede superar el 45%. ¡Anda! El 55% tiene que ser por razones intelectuales y de valoración. Eso no lo cumple nadie. O poquita gente, vaya, no digo nadie. Sigo. Estamos trabajando en la modificación de esta ley de contrato, pero cuando hablamos con el profesor Jiménez Feliu... Espera un poco. ¿Qué? Espera un poco, Faimino. ¿Queda poco? Que esperes un poco, que queda poco y tengo que explicar una cosa. Hablamos con este señor, que no ha podido venir, se ha explicado que está enfermo, porque descubrimos en el transcurso de la presentación de estas ideas maestras que elaboró el equipo que trabajó el proyecto Niebla, que teníamos un problema muy gordo a la hora de enfrentarnos. Recorrimos Parlamento, hablamos con senadores, hablamos con el Ministerio, con mucha gente, y curiosamente nos decían, ¿sabes lo que pasa? Se ha dicho aquí antes, que es que topamos con nuestros administradores, con los interventores, con el personal funcionario, etc. Eso genera tal dificultad que nos advirtieron que era necesario buscar un camino de autoridad, siendo más o menos consensuado, y se ha visto aquí que hay cierto consenso en que eso es necesario cambiar. Lo que se veía era que plantear eso por su propia bondad no era suficiente, que hacía falta un criterio de autoridad. Y eso nos llevó, por cosas que da la vida, a hablar con este hombre que es consultor. Es catedrático, es catedrático de la Universidad de Zaragoza, es el presidente del Observatorio de Contratación, ha sido el presidente del Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón, ha sido vocal de la Junta Consultiva de Aragón, que fue la Junta Consultiva de Aragón, si os acordáis eso de los contratos menores, fue la que trajo de cabeza al Estado, que tuvo que quitarlo de los contratos menores. ¿Os acordáis? Este señor es una autoridad. Bien, o sea, perdón que te corte. Es una autoridad, y hete aquí que siendo una autoridad, que nosotros vamos a buscar a alguien que avale este discurso que nosotros hacemos, nos encontramos con otro discurso. Y esto es ya rompedor. Claro, porque yo le planteo el tema de hay que modificar la ley de contrato, necesitamos a alguien que cuando entre por la puerta la gente, los técnicas de Hacienda se le cambie la cara. A mí se le puede cambiar la cara, pero por otra razón, de cojones que le pueden entrar, pero si entra Jiménez Feliu no se van a reír, ¿vale? Y de repente plantea que es que nosotros estamos fuera de la ley. ¿Perdón? No, es que los contratos artísticos deberían estar fuera de la ley. ¿Por qué? Porque dice primero, somos singulares. Es un informe que ha publicado ayer en el Observatorio de Contratación, lo tenéis publicado, de 5 folios, es tremendo. Dice, primero, existe una singularidad especial de los contratos. No se puede tratar igual la contratación artística que la compra de servicio o suministro, que es lo que está pasando. Esa singularidad hace que se tengan que atender cuestiones muy personales. ¿Realmente la ley prevé que se aplique esta ley a los contratos artísticos o estaríamos en principio excluidos? Parece que sí, porque el artículo 26 habla de la representación artística. Pero él dice, el artículo 9 dice que la ley no se aplica a propiedades incorporales. Propiedades incorporales, la leche. ¿Nosotros qué hacemos? Explica qué es eso, porque igual... La propiedad incorporal es un término jurídico indeterminado que parece que remite a la propiedad intelectual, ¿vale? Porque no es tangible. Entonces, cuando nosotros actuamos, representamos, estamos haciendo un acto de propiedad intelectual. Sí, es cierto que está la creación artística de la directora, de la autora, autor, coreógrafa y tal, pero también es cierto que cada puesta en escena
es la manifestación artística de la persona que lo dirige e incluso de la persona que lo interpreta. Entonces estamos ante una creación protegida por la ley de propiedad intelectual, ergo incorporal. A partir de ahí, él plantea que estamos excluidos de la norma, con lo cual tendríamos que llegar a un nuevo marco jurídico para conseguir que se regule. ¿Qué tiene de base jurídica? Los contratos visuales han tenido, por sentencia judicial y por resoluciones de junta consultiva, han tenido que salir de las normas de ley de contratos. Entonces él dice que cuarto y mitad, control C, control V. Quita usted contrato audiovisual, ponga contrato de artes escénicas. ¿Vale? Bueno, espera. Es que es para que respiren, Juan Antonio, es para que respiren. Bueno, entonces... Es que me mira mal. Sí, de repente tenemos proyecto Niebla con medidas que se plantean desde el sector de solución y este discurso de Jimeno que nos altera un poco las cuestiones. Y viene la pregunta que, por cierto, nos remite a algo que se ha dicho aquí en esta mesa previa, cuando se hablaba de que, y coincide con uno de los elementos que está en la declaración de Mercates, y es que la singularidad del ámbito artístico de las artes escénicas exigiría una regulación específica, no leyes, pequeñas notas en todo el entramado jurídico-administrativo de un país, sino una ley específica que atienda a esa singularidad en todos sus ámbitos. Pero eso, que es muy complicado, nos lleva a una reflexión. Tenemos dos alternativas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, explicaros que el informe del profesor Jimeno Feliu termina diciendo, como buen jurista, y si me equivoco, modifiquemos la ley de contrato como proyecto Niebla. El otro sí digo, ¿no? Es normal, es un defecto que tenemos de que tú, si te equivocas, dices, mire, y si me equivoco, vámonos al proyecto Niebla, a lo que dices, ¿no? Pero claro, esto es largo. Cambiar la ley de contrato no es una cosa, o hacer una nueva ley no es una cosa, es un proyecto de legislatura. Entonces, y ahora nosotras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mañana? Bueno, hay una serie de medidas que no se pueden hacer porque necesitan soporte legal. Los de los contratos menores, los de los pliegos nuevamente en la concurrencia, la solvencia económica, la simplificación de la contratación internacional, la modificación de la redacción del 168.2, la aplicación de contrato artístico a los contratos de gestión cultural. Eso no se puede hacer porque hace falta base legal. Pero, sin embargo, sí podemos cambiar otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Puñeta, utilizar la herramienta que tenemos, las plataformas de intermediación y la administración electrónica. Es que nos puede simplificar mucho la vida. Es que muchas administraciones ignoran y muchas compañías ignoran que existen herramientas para hacer eso. Que si me obliga a tener papeles, por lo menos te lo presento electrónicamente o utilizo la herramienta que me da el estado de representación. No exigencia del artículo 118 de los contratos menores. Y eso tiene que hacer un acuerdo entre todas las intervenciones. ¿A través de qué? COSITAL, Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ámbito Local. Ya estamos hablando con ellos. ¿Qué queremos sacar? Nos gustaría sacar con COSITAL y la FEN y el sector un cuaderno guía en la cual se establezca unas pautas. Lo que diga COSITAL es importante, ¿eh? Yo que he estado 7 años en una secretaría, 8 años en Secretaría General, es importante. Una guía de cómo actuar ante contratación menor o contratación artística. Y esa guía que intente unificar los criterios interpretativos de todos los habilitados. Hablo de la administración local, que es la más grande. Bueno, la IGAE, ojalá a la IGAE también, a la Intervención General de Estado se llegue, ¿no? Regulación de los supuestos del aplazamiento y suspensión. También eso tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, que puede ser a través de la FEN o a través de la Red Nacional, la Red Pública de Teatros, ¿no? Vamos a empezar a establecer unas mínimas pautas de cómo se regulan las suspensiones para no romper el equilibrio, para no dejar dañadas a las compañías. De la intermediación de datos, como yo trabajaba en eso, en administración electrónica, esto es simplemente lo que se puede hacer. Sabéis que mogollón de servicios se pueden intermediar a través de la plataforma. Solamente hay que pedir permiso para los datos de Hacienda. El resto solamente hay que avisar. Y no te puedes negar. Y si te niegas, no te lo van a admitir, según la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Que también he sido delegado de protección de datos. Incluso los bastanteos de poderes, el apodera lo puede hacer. Por cierto, los habilitados no admiten el apodera. Cuando el apodera, puedes tú decir, para subir tu escritura, y ellos dan un poder bastante diciendo que la persona tal representa porque se conecta con el Colegio Nacional de Notariado. Con lo cual, ni siquiera los bastanteo, ¿vale?
Mucho. DNI, censal, certificado, mogollón. Y quedaría al final muy poquitos documentos a presentar. Lo de no presentar documentación, ya lo he dicho, lo de Cosital. Y después también podríamos aprobar unos acuerdos marcos de las administraciones que digan todo lo que se van a hacer los contratos menores. Es decir, que no haya necesidad ni de firmar contratos. Si establecemos todas las cosas esas típicas que se repiten en los contratos y ahora en las facturas la compañía ya indica las excepciones, fecha, lugar, tal, y eso se admite en la resolución de adjudicación, no me hace falta firmar contrato porque yo tengo soporte jurídico. ¿Me explico? Quitamos un papel de en medio. ¿Que el contrato nos da seguridad? Sí, no es obligatorio en los contratos menores, pero si existen unas normas básicas aprobadas que pueden ser modificadas por la factura pro forma, tú puedes decir, esto regirá salvo que de acuerdo de las partes. Podemos ir mucho más rápido. Y lo último es que se podría, en los procedimientos negociados, hacer un modelo de informe de pliego técnico estándar para todas las administraciones. Como el documento, el anexo este que se acompaña a los PCPA, a los procedimientos, al pliego administrativo, ese documento resumen, podríamos hacer uno común para todo el mundo y a los gestores y gestoras públicos solo rellenaríamos 4, 5, 8, 10 casillas y iríamos mucho más rápido. Pues muy bien, hemos conseguido hacerlo en 20 minutos, pero no hemos acabado. No hemos acabado, porque... A ver, ¿qué dije en el minuto 3? No. Ahora te van a interpelar, porque vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, tenemos todavía ese tiempo necesario, pero previo a eso yo quería decir una cuestión. Hemos visto Proyecto Niebla, es un modelo, una propuesta de modificación del articulado de la Ley de Contratos del Sector Público en lo que tiene que ver con la cultura, especialmente con las artes escénicas. Una propuesta que nos hace una autoridad en contratación que nos dice, dejen ustedes de tontería y hagan una ley para la cultura. Son dos marcos y luego unas medidas que pueden ser de carácter administrativo más implementables en base a la negociación. Lo que está claro es que esto va a ser un camino largo, que va a tener que ser el resultado del razonamiento, el encuentro con las autoridades, con el marco legislativo, en fin, con toda la estructura administrativa, y que para eso está la plataforma profesional de las artes escénicas, que es Mercartes, que ha sido, yo creo, uno de los cambios cualitativos en las artes escénicas en los últimos años y que tiene una virtualidad de futuro fundamental, porque nos ha permitido reunirnos, llegar a este tipo de planteamientos y poder interlocutar con las autoridades pertinentes sobre los cambios que hay que introducir, ya sea de carácter administrativo o de carácter legislativo. Entonces, será ahora trabajo, el que viene ahora cuando acabe por constituirse el gobierno, parece eso que está en camino, que la plataforma también, que este es uno de los ejes estratégicos de los 16 puntos que consideramos sustancial, hagamos todo lo posible para que en la segunda y en la tercera vía se provoquen cambios. Vamos a ponernos a ello. Pero antes de despedirnos, con una reverencia, un turno de preguntas. Podéis levantar la mano, creo que hay micrófonos, para que se pueda grabar lo que queréis preguntar. Nosotros somos proveedores de ticketing, un montón de teatros, trabajamos para un montón de teatros municipales, sobre todo, y desgraciadamente nos estamos convirtiendo en expertos en contratación administrativa. O sea, es un horror y digamos que nuestra actividad, que es necesaria para las artes escénicas y que es complementaria, tendría que también estar en esta excepción, porque al final nos encontramos con que antes un ayuntamiento nos podía contratar por debajo de 15.000 euros, pero ahora, por el hecho de ser un servicio recurrente, a partir del segundo año ya tienen que sacar todo a concurso, incluso con contratos tan pequeños que vale más las horas de funcionario que el importe del contrato. Es totalmente absurdo. Y, por ejemplo, hoy mismo un ayuntamiento nos ha querido contratar y nos va a hacer un contrato menor, pero ya le he dicho, ve preparando la licitación porque si no, no llegas, porque tienen que licitar tantas cosas que no llegan. Y nos pasa que ayuntamientos dejan de utilizar nuestro sistema porque no han podido hacer todo el procedimiento. Nos pasa que hay ayuntamientos que dejan de pagar y nos dicen que por favor les mantengamos el sistema para cuando puedan licitar el servicio de ticketing. Nos pasa que hay ayuntamientos que nos dicen que por favor les hagamos trabajo sin contrato para que cuando saquen toda la programación y entonces ya nos pueden hacer otro contrato, ya esté todo listo.
definitiva es un caos y es una cosa absolutamente... A ver, control C, control V. La ley de ciencias prevé algo parecido, es decir, no solamente los contratos vinculados a la investigación, sino contratos anexos o conexos, perdón. Entonces, sí es cierto que el tema de ticketing es muy importante porque nos permite eso, vender entradas y acercarnos, y que no es igual una plataforma que otra, que hay unas peculiaridades de los sistemas que son muy singulares, que te permite tener un mejor o peor. O sea, quiero decir con eso que el criterio precio, que parece que sería el adecuado, no es Al criterio precio ya no nos presentamos. No hay para nada. Tiene que haber una valoración de las prestaciones que se cubren. Sí, y intuyo que puede pasar también con la parte técnica, parte de iluminación y sonido. Lo que pasa es que, como hablaban antes de melones, esto ya es una sandía. Porque es difícil entrar, pero es importante hacer un estudio, y quizá también habrá que tenerlo en cuenta, con la partitura. El Teatro Real fue lo que nos indicó que las partituras había que meterlas dentro, porque hay muy pocos proveedores y sin partituras no hay música. Entonces no pueden entrar en un procedimiento. Quizá con ticketing, y no se vende ticketing, con gestión cultural, con los proyectos de gestión cultural, tendríamos que intentar regularlo, a ver cómo lo metemos en la norma o en esa excepción normativa, ¿no? Pero no está eso en el horizonte ahora. El proyecto Niebla y de lo que aquí tratamos es netamente contratación artística. Ya. Pero eso está muy claro. Somos conscientes, ¿eh? No Sí, te preocupes, que somos... Pero ya le digo, al interventor le da igual si el teatro se cierra, ¿eh? Nos ha pasado. Bueno, eso... Al interventor, y yo me he tenido que sentar con interventores de ayuntamientos y cada uno me ha dicho una cosa distinta. Sí. Y además le he tenido que explicar qué era un software de ticketing, porque para ellos tú eras una tiquetera que vendía entradas. Digo, no, yo no vendo entradas. Yo le doy la herramienta para que lo haga usted. Y entonces, claro, es tremendo. Y cada uno es eso, es la interpretación de la norma es diferente. Bueno, eso pasa para contratar a un clown. O sea, ya. En un municipio te piden 16 papeles y en otro te dicen buenos días, pasa usted y cobra. Pero como típico de los habilitados, hablaremos la semana que viene. A la semana que viene hablamos de eso. Bueno, ¿alguien más? Estamos hablando de un proyecto de reforma de la ley de contratación. Es verdad que todos aquí somos damnificados, bien desde el sector privado, bien desde la administración, de los procedimientos farragosos, absurdos, y que incluso llegan a hacer que proyectos que llevan 20 años funcionando se caigan porque la administración no es capaz de darles soluciones. Y es verdad que tú has dicho, Juanan, que el derecho es un continente, pero el contenido, en nuestro caso, es el hecho cultural. Entonces, todas las propuestas de mejora a corto, a largo plazo, que se puedan hacer ahora, que se puedan hacer durante una legislatura y tal, está muy bien, pero hay otra cosa que antes creo que ha apuntado Getsemaní, que es volver a replantear cuál es el hecho cultural, porque el hecho cultural ya no es representar una obra de teatro, no es solo eso. Y grandes de los problemas que nos estamos encontrando es que hay otro tipo de procesos artísticos que desde la administración necesitamos apoyar y desde el sector privado necesitamos que sean apoyados, como son las residencias, como son las investigaciones, que ahora tenemos que contorsionar, como decía Getsemaní, para que entren dentro de lo que la administración o los sistemas jurídicos de la administración consideran que es el hecho cultural apoyable. Tienes razón, ¿eh? A ver, yo fui redactor del borrador de la Ley de Artes Escénicas de Andalucía. En paz descanse. Cualquier definición de la cultura o del teatro es cultural, o de la arte escénica es cultural, pero es cierto que las compañeras de la Junta que necesitaban un glosario, una definición terminológica, no un artículo, un glosario. Yo que he trabajado en administración electrónica, se acompaña de un glosario explicándote que es un hash, CSV, metadatos, pues algo así no hace falta. Si se hiciera una ley propia, tendría que haber un anexo 1 que fuera un glosario. Y os aviso ya que eso va a ser el rosario de Aurora, ¿eh? Eso va a ser terrible porque no nos vamos a poner de acuerdo en definir qué es una residencia artística, qué es una performance, pero es totalmente necesario no utilizar palabras que no sabemos qué significa, pero lo que han evolucionado y que ya se nos quedan muy, muy cortas, ¿no? Lo de la residencia artística que nosotros hemos vivido. Pero el concepto de residencia artística a lo mejor dentro de 10 años es obsoleto. Nosotros lo que tenemos que tender es a buscar una flexibilidad en la concepción intelectual del arte. Eso está hecho, los chilenos en sus normas lo pusieron
y está puesto así como cualquier otra manifestación que tenga contenido artístico y suponga una creación. Tiene una residual que te permite que te quepa absolutamente todo. Un detalle terminológico importantísimo que quiero que se os quede grabado. Mediación cultural no significa para nosotras igual que lo que significa para las intervenciones. Por favor, tenéis que tener muy claro que para nosotros mediación e intermediación cultural significa los procesos de que después de juntar o de acercar entre el artista, la obra y la ciudadanía. Mediación cultural es, para la parte legal, es un contrato de un manager, de un representante, ¿vale? Entonces, por favor, cuidadito con eso, porque he tenido muchos problemas, porque ellos hablan de mediación cultural y tú te pones a hablarle de la intermediación, y no tiene nada que ver. Mediación cultural en derecho, lo habilitado significa los contratos realizados a través de un tercero, ¿vale? Cuidado con eso. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No Muchísimas tenemos tiempo gracias. para más. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Venga, hasta ahora.